me gustaría que los checáramos y verificáramos para qué van a servir y cómo se van a utilizar durante la materia. Bien, así como para iniciar la clase del día de hoy, pues sí les voy a dar algunos tips de cómo encontrar algunas características de la computadora donde vayan a trabajar, en este caso con el programa estadístico que ya les había comentado. Bien, ok. Bueno, pues para iniciar, cuando ustedes entran al Drive, se van a encontrar específicamente con dos archivitos. Son dos Words, están en la parte de afuera, ¿de acuerdo? No son materiales ni en ningún lado, están en la parte de afuera. El primer archivo que van a abrir es este, dice links SPSS. Este archivo tiene dos enlaces directos a YouTube. Esos enlaces directos a YouTube son unos videos tutoriales para que te dan también el link de descarga para la instalación del programa estadístico en tu lab o en tu computadora de escritorio o donde lo vayas a utilizar. Bien, eh, de manera muy particular les comento que yo tengo la 23 dentro de mi computadora y la verdad me funciona muy bien, pero previniendo a toda esta parte y porque pues aunque ya es muy usual tener Windows 8, 8.1, Windows 10 en la computadora, sé que hay gente que todavía tiene el Windows 7. Les puse dos versiones, 23 y la versión 24. ¿Cómo se va a hacer esta instalación? Tú entras al video, descargas el archivo y una vez que ya descargaste el archivo está en punto .rar. Eh, descomprimes el archivo y te van a salir carpetas. Hay una carpeta que dice instalador o crack y ya en esa carpeta pues vas a hacer el procedimiento. Ahorita les explico cuál es el crack principal que se utiliza para el programa, pero pues es nada más hacer todo este tipo de procedimientos. Verificar algunas características que también ahorita les voy a comentar en su equipo para que no tengan ningún problema ni tampoco se les vaya, digo, te prevengo en esta parte porque hace unos años que di la materia y les pedí que instalaran el programa. Hubo gente que no verificó las características de su equipo y el equipo, hubo una computadora inclusive que se quemó, ¿no? Se sobrecalentó y se quemó el procesador. Entonces, verificar todo este tipo de detalles antes de que hagan la instalación. Pero ustedes entran al video, descargan el archivo, allá les explican cómo. Sin embargo, si todavía tuvieran algún problema para hacer la instalación, igual pueden acudir a mí y con mucho gusto les apoyo. ¿De acuerdo? Bien. Les comentaba que particularmente tengo la versión 23 en full, me funciona muy bien. No he tenido ningún detalle con la 23, está bastante completa. Y una de las características que tienes que ver para saber si la instalación la hiciste bien es que cuando tú abres tu SPSS, que es como esta interfaz que les estoy enseñando, tú te vas a ir a la ventanita de analizar y si en la ventanita de analizar te sale todo este listado, y te salen todos estos métodos de comprobación con negritas y no te sale difuminado, ¿de acuerdo? Sino que te sale con negritas, quiere decir que el programa ya está instalado en full. También otro tip para verificar que está instalado bien es que todos estos cuadritos que tú ves de colores en la parte de arriba están coloreados, ¿de acuerdo? Y no están en opaco o en escala de grises. Cuando tú veas que están completamente coloreados, quiere decir que el programa ya fue instalado de manera satisfactoria y que ya puedes estar utilizándolo en cualquier momento dentro de tu computadora. Indispensable, ahora sí, digo, lo comento todo, no es parte de la materia comentarte esa parte técnica, pero pues sí me siento responsable porque quiero prevenir que algunos de ustedes tuvieran algún problema con su equipo y pues sé que tampoco estábamos como para echar a perder computadoras por echar a perder. Importante, Maestro, dígame. maestro, todo lo que usted acaba de decir, a mí me sale, pero yo sí tengo problemas con la licencia. O sea, Ok, cuando yo entro, me sale los archivos se podrán guardar por falta de licencia, shala, shala, shala. Mi preocupación es que si yo lo hago y al momento de guardarlo no se guarda, como que sería una pérdida. ok, ahí te va, De, ahí va. Previniendo esta situación, lo que vas a hacer en este caso, Exigio, es desinstalar el programa y vas a hacer lo siguiente. Cuando se esté dando el proceso de instalación, normalmente te sale una ventanita, ¿de acuerdo? Que es la ventana del instalador. Dentro de la ventana del instalador, no me acuerdo si en el paso 3 o en el paso 4, hay una palomita, hay un cuadrito palomeado que dice autoejecutar el programa al momento de finalizar.
vas a desbloquear o vas a borrar esa palomita de ese cuadrito para que no se lance el programa apenas se termine de instalar. Lo vas a instalar normal. Una vez que ya lo instalaste, vas a proceder a hacer un crack, que ahorita les explico dónde encontrar esa carpeta. Tú abres equipo, tú abres una carpeta normal, ¿de acuerdo? Abres Windows C o el nombre que tenga, pero ve que sea disco local C, y te vas a encontrar con estas dos carpetas, archivos de programa por 86 y archivos de programa. Por lo regular, el programa se almacena acá. Vas a buscarte una carpeta que se llame IBM. Dentro de esta carpeta que se llama IBM, hay otra subcarpeta que se llama SPSS, otra subcarpeta que se llama Statix, otra subcarpeta que es la versión que instalaste, 23 o 24. ¿Bien? Hasta aquí sí vamos bien, ¿no? Te vas a ir a la parte de abajo y vas a seleccionar una vez, ahí está, vas a seleccionar una vez alguno de los DLL. Es importante que no lo pegues si ves una carpeta seleccionada, porque el DLL que vamos a reemplazar se va a pegar directamente en esa carpeta. En este caso, tú seleccionas cualquiera de estos archivos que hay acá y pegas el archivo que te va a dar el crack. Cuando tú lo trates de pegar, el sitio te va a preguntar Windows, ¿quieres reemplazar o quieres renombrar el archivo? Tú le vas a dar a que quieres reemplazar el archivo, ¿de acuerdo? Es importante que cuando hagas ese procedimiento para la licencia, el antivirus esté desactivado, porque si el antivirus no está desactivado, te va a reconocer el archivo como virus y no te va a dejar descomprimirlo. Entonces, desactivas tu antivirus, copias el archivo que trae el crack dentro de este apartado y ya cierras la carpeta normal. Y ahora sí puedes abrir el SPSS y ya te viene con la licencia completa. ¿Vale? Entonces, checar esta parte. Ay, gracias, maestro. Vale, checo qué cosa. La Claro, próxima clase les digo, comenta a ver. con mucho gusto yo te puedo ¿Desde apoyar sin cuándo ningún va a subir problema. eso, maestro? Lo subiría. Ya está, el sitio ya está en el Drive, ya puedes encontrarte los dos enlaces para hacer la Sí, descarga. no, que yo lo encuentro en mi teléfono porque cuando entro a Drive desde mi computadora, o sea, no puedo entrar a las carpetas, está lenta mucho, tengo que apretar muchas veces Ok, el clic para que yo pueda acceder. ok, ok, puedes entrar desde tu celular igual. De hecho, abres el video en YouTube y te lo descarga directamente a la memoria de tu celular. Así lo hago, lo veo el video en mi teléfono y hago los pasos en mi computadora. Ok, Pero los pasos, eso. nada más cuando hagas la descarga, Ezequiel, no lo vayas a descomprimir en tu teléfono. Pasas el archivo en punto .rar directo a la computadora y ya en la computadora lo descomprimes. ¿Vale? Maestro. Ahí está. Chicos, les decía que es importante ver que la base de datos está activada con estas características, porque si no, no vamos a poder hacer ningún análisis, ¿vale? Entonces, SPSS es un programa que maneja un código binario. Ese código binario te lo da en significado de una respuesta y en la respuesta como tal, o la escala. Por ejemplo, acá, mira, 3 y te da después el significado. Y así se va a hacer toda la base de datos. Todo este proceso ya se los voy a explicar, pero obviamente si ustedes no tienen el programa funcionando, por más que yo te lo explique, no lo vas a poder llevar bien a la práctica. Bien, entonces, ¿dónde encontramos esa carpeta que yo te comentaba? La encontramos directamente en mi equipo C, buscas archivos de programa, IBM, le das todas las subcarpetas hasta que te aparezca este listado, ¿de acuerdo? Que normalmente está después de lo que dice el código del SPSS. En este caso, por ejemplo, acá, ahí está. Estaba Statix 23, abro 23 y es acá donde me voy a encontrar todos los archivos. Hago el copiado del DLL y después abro el programa. No lo abran hasta que no hagan el crack y no desinstalen, desactiven el antivirus. Desactiven el antivirus porque todos los antivirus te van a detectar como un virus el crack. ¿Por qué? Porque el crack trabaja en forma de spam. Entonces, sí te lo va a detectar de esa forma. ¿Alguna duda? Ok, características mínimas para poder hacer esta instalación y poder trabajar con el programa. Mira, si tu computadora tiene 2 GB de RAM, solamente abre el programa y el Word o el Zoom. No abras nada más. Porque si abres algo más, corres el riesgo de sobrecalentamiento del procesador. 2 GB de RAM, la verdad, es muy poquito.
Lo ideal para trabajar con este programa son 4 gigabytes. Obviamente, mientras más gigabytes de RAM tengas, quiere decir que mejor está tu equipo, ¿no? O más eficiente es. Pero al menos 2 de RAM es lo solicitado. Otro punto que tienes que tomar en cuenta es la versión de tu equipo, la versión de tu sistema operativo. Trabaja bien con 8.1, 10.1 en todas sus versiones, testeado. Pero si tienes 7, la verdad te recomiendo más el 24. No te recomiendo tanto el 23. Entonces, chécate por allá esas características y tener al menos en el disco duro, pues entre 8 y 10 gigabytes libres, ¿vale? Para que no tuvieran ningún problema por sobrecalentamiento. Eso es importante verificarlo. Bien. Entonces, ya saben, cualquier Una duda, duda más. dígame. Este, el programa se puede trabajar tanto como para 32 bits como para 64 bits. Efectivamente, sí, yo. Trabajamos tanto en... Porque tenía una computadora que era de 32 bits. Intenté buscar el programa y mayormente puro 64 me arrojaba. No, sí de hecho te lo trae, inclusive, no sé si tengo abierto el video por acá, déjame checar si lo tengo abierto, porque en los videos que les puse, inclusive hay por 32 y por 64. Sí. Ahí está, sí, sí está. Es la versión 24. Es con 32 y 64. Ya nada más checas cuál es el que vas a necesitar y pues ya haces la instalación. Sí, estaba muy escondido, que eso era lo más difícil de buscar. Sí, realmente no está pesado en el sentido de que es un programa que si lo utilizas con uno o dos programas abiertos, no pasa nada. ¿Cuándo pasa algo, chicos? Cuando tu computadora no tiene suficientes gigabytes de RAM y obviamente sobrecargas la interfaz. Al hacer ese sobrecargado de interfaz, pues el procesador comienza a calentarse y pues ya no te garantizo que tu equipo siga funcionando. Y la verdad, aunque sea nada más el procesador, o sea, por ejemplo, la toma de lo que es se me olvidó, se me fue su nombre, pero las piezas que se te vayan a quemar en el proceso, sí te va a salir pues ahora sí que un dinerito por allá, un gasto innecesario por no tomar estas previsiones. En cuanto a si todos los miembros del equipo lo tienen que tener instalado, yo les había comentado que no es necesario, que únicamente con un miembro del equipo, pero lo ideal es que al menos lo tuvieran 2 del equipo, porque fíjate, ve de qué tamaño es la base de datos y si de repente tú amablemente te propones y dices, no, yo hago la base de datos y ustedes los demás, más te vale haber dicho yo hago el marco teórico y no la base de datos, porque la base de datos es un proceso muy largo y es un proceso que la verdad lleva muchas variantes. Inclusive cuando vas a crear una base de datos, la base de datos se crea aquí y es lo que yo te decía, chécate el tipo de variable que estás utilizando, porque aquí sí te pide muy específicamente si es nominal, ordinal, de razón, de escala. Aquí sí te hace esa discriminación. Y una mala captura de variable es igual a una investigación fallida y por lo tanto es igual a perder casi todos los puntos en el proyecto. Por eso es necesario que vayas checando la forma en cómo vas capturando toda la base de datos. Aquí se hace lo que es la elaboración y aquí se hace lo que es la captura de datos. Como puedes observar, para este proyecto que hicimos, pues sí estuvo bastante extenso, ¿no? De hecho, si le sigo bajando, hasta te vas a marear para que veas más o menos cuántas fueron. Ahí está. Fueron 102 personas que se capturaron. Pero pues sí estuvo extenso todo el procedimiento. Y luego imagínate el análisis, ¿no? De todas las características que hay que sacar. Entonces sí es bastante tardado. Se recomienda trabajarlo en equipo para que todos tengan la misma información y sobre todo porque la siguiente parte de tareas van a ser algunas prácticas que vamos a estar teniendo dentro del programa, donde yo te voy a solicitar algunas situaciones para ver qué tanto aprendiste sobre la investigación cuantitativa. Otro comentario que les quería hacer es que yo les voy a facilitar un instrumento para que ustedes hagan las pruebas, ¿de acuerdo? No es el instrumento que vas a utilizar en tu ordinario, es un instrumento que le voy a dar a todo el grupo para que aprendan únicamente a hacer el proceso de captura de variables y el procedimiento de etiquetas, entre otras cuestiones. Ya una vez que entiendas cómo hacerlo, pues posteriormente ya puedes hacer la base de datos de tu instrumento, ¿de acuerdo? Pero el procedimiento de aprender cómo se hace, pues es totalmente necesario. Bien,
Y ya para cerrar con el SPSS, porque no lo quiero alargar más, tenemos tema el día de hoy, ¿dónde encontrar las características de mi equipo? Nuevamente te puedes ir a mi equipo, te puedes ir inclusive a las características de Windows o en el apartado de propiedades. De hecho, por acá puedes ver las propiedades inclusive de tu disco duro. ¿Cómo está? Si, por ejemplo, el disco duro está fragmentado, igual tienes que checar en dónde se instalan los programas, todos estos elementos, ¿no? O sea, a tomar en cuenta. De todas maneras, como les comentaba, cualquier duda que tuvieran, pues yo se las puedo resolver o les puedo apoyar en esta parte. Y para que no tengan ningún problema a la hora de, pues, de hacer la instalación del programa como tal. ¿Vale? Ok. Punto número 2. El punto número 2 de la clase del día de hoy, antes de comenzar con temática, es acerca del segundo documento que subí. El segundo documento que subí, ya la rúbrica del ordinario. Aquí está. Ahí está. Ya la rúbrica del ordinario. Esa rúbrica del ordinario, pues ya tiene algunos elementos que considero necesarios que vaya revisando el equipo, que considero necesario que vayan quitándose dudas, que lean muy bien y sobre todo que verifiquen lo que estoy solicitando. Estuvo sencillo en el aspecto de que únicamente me enfoqué en 10 criterios, pero pues solo tienes una escala de 3 apartados. O no lo haces, o lo haces bien, que el bien es casi irregular, o lo haces excelente. Y la verdad, la rúbrica en ese aspecto está bastante estrecha. Verifica, por ejemplo, en la cuestión de ortografía, lo máximo de faltas que puedes tener son 3. Después de 3 faltas de ortografía, dejo de revisar el trabajo porque ya no tienes puntos para calificar en ortografía. El máximo de problemas o faltas de redacción en la sintaxis son 3. Es decir, problemáticas en cuanto a la coherencia, cohesión y problemáticas en cuanto a la redacción adecuada. Cuando hablo de redacción adecuada, hablo de confundir inclusive artículos en su momento. Solamente son 3. Más de tres, ya no. ¿Está claro? Es decir, lo máximo que podemos tener son 2 faltas de sintaxis para tener todavía el 1.5. Si ya tengo 3, listo, se me acabaron mis puntos, perdí mis puntos en sintaxis. Y ahí ya perdiste 6 puntos. En cuanto a los errores de referenciación, igual, el máximo son 3. En cuanto a los requisitos establecidos en los niveles de encabezado del marco teórico, les explico qué es un nivel de encabezado en el marco teórico. Cuando tú haces una investigación, por lo regular, tratas de dividir tu temática en diferentes variables. Voy a poner un ejemplo. Nosotros queremos investigar acerca de las estrategias metodológicas para trabajar la conducta en niños con espectro autista. ¿De acuerdo? Ese es nuestro tema de investigación. Se le llama niveles de encabezado a la fragmentación que vas a tener de tu marco teórico y lo vas a ir llevando de la siguiente forma. Voy a dar un ejemplo con este tema. Marco teórico, capítulo 2. 2.1, fíjate, son estrategias metodológicas. Primeramente vamos a definir qué es una estrategia. Y en ese apartado vas desglosando tanto teoría como aportaciones de qué es una estrategia. Punto número 2, eran estrategias metodológicas para trabajar la conducta. El punto número 2 que desglosaríamos es la conducta. ¿Qué es la conducta? ¿Cómo infiere la conducta del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué características tiene la conducta? Todo lo relacionado con la conducta. 2.3, ¿qué sería? Estamos hablando de niños con espectro autista. Vamos a definir qué es el autismo. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo se trabaja el autismo? ¿Qué niveles de autismo hay? Nivel de encabezado 2.3. 2.4, ahora sí, ya puedo establecer la relación. Estrategias para trabajar la conducta en niños con espectro autista. Y allá voy vaciando toda la información que haya sobre las estrategias para trabajar la conducta directamente ligadas a niños con espectro autista. Es decir, primero desgloso los términos generales para que posteriormente ya haga la inferencia directa sobre la temática como tal. A este apartado, tanto en investigación documental como en cualquier investigación aplicada, se le conoce como niveles de encabezado. Y es cuando se trabaja este tipo de elementos. ¿De acuerdo?
Entonces, un punto exitoso para hacer ese marco teórico y un punto solicitado es trabajar esos niveles de encabezado. ¿Algunas dudas acá? Nada. Bien, nada más comentarte que no solamente estoy pidiendo niveles de encabezados, sino que la segmentación sea adecuada y una selección pertinente del estadístico de prueba en cuanto a la estructura del proyecto. Es decir, que me vas a justificar también, no dentro del marco teórico, pero sí en la metodología, qué estadístico utilizaste y las razones del por qué lo utilizaste. Bien. También te estoy pidiendo diversidad en las referencias en cuanto a la certificación de referencias y al menos 5 en otro idioma y un mínimo de referencias de 30. Asimismo, te estoy pidiendo en resultados la descripción y análisis de resultados de forma coherente, descriptiva y con una inferencia por cada gráfico o tabla utilizado. También dentro de este apartado me vas a incluir la resolución manual de tu investigación, es decir, trabajamos con una nova de una vía. Quiero que me incluyas en ese apartado, aunque sea la foto de todo el procedimiento que hiciste con los datos de tu investigación de la nova de una vía y posteriormente esto lo vamos a contrastar con lo que presente el SPSS, con cómo se presentan los datos y pues cómo está la situación en este caso. La verdad es que aquí tienen 3 apartados. O no cuenta con una descripción, o cuenta con una descripción incompleta, que pueden haber descripciones incompletas, o cuenta con una descripción detallada. Lo que sí, la rúbrica está bastante densa en ese sentido. Errores de formato, no tiene 3 sangrías, 3 párrafos, listo, ya perdiste los puntos. No respeta la cita de bloque o la cita textual, listo, ya perdiste esos puntos. Verificar muy bien esta parte. Lo máximo de errores de formato son 3. Y aquí está la extensión, que si bien la extensión no está grande, es tener todo, tener de todo. Nada más aquí consideren que esta es la extensión, ¿eh? No le hagan caso al último apartado. El último apartado me faltó editarlo. Consideren que la extensión es la primerita, la que te muestra en no cumple. Es tener de todo, pero lo más condensado posible. De modo que el capítulo número 1, que fue la introducción, se va a tener que condensar a un máximo de 7 cuartillas. Allá es importante que cada antecedente, ahora sí, ustedes lo traten de fragmentar de manera que todo lo que dice el antecedente lo presentes en máximo un párrafo. Ya viene la chamba que debiste tener aprendida en investigación documental, donde se trata de seleccionar, condensar y cohesionar la información para que no se pierda la idea principal, pero tampoco se dé todo lo que es la extensión de la información, porque aquí tenemos máximos y tenemos mínimos. Entonces, es importante. Cualquier equipo que se pase del máximo o no tenga el mínimo, ya va a comenzar a perder puntajes. Aquí es o lo tienes o no lo tienes. Maestro, tengo 4 cuartillas y 3 cuartos. No llegó a 5, ni modos. No estamos cumpliendo ese apartado. Entonces, sean muy coherentes en esta zona. Y les voy a pedir a los equipos que cuando hagan el ordinario, por favor, me incluyan los nombres de los integrantes en el pie de página, que en este caso está aquí. Y en este caso sí aplica que todo intento de plagio en la elaboración de mi proyecto será efectivo a cero. Porque yo confío en ustedes, chicos. Yo creo que pueden hacer trabajos de calidad y sobre todo por el nivel en el que estás. Ya no estamos para trabajos únicamente para pasar. Estamos para trabajos que manifiesten excelencia, puesto que el qué hacer de licenciado en educación se fundamenta más en la didáctica y no queremos que nuestra educación esté peor que como ya está hoy en día, sino que queremos que la educación mejore. Y para que esa mejora se dé, la excelencia en el trabajo es lo primero que hay que alcanzar. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo claro en cuanto a qué van a hacer? En cuanto a la estructura del trabajo completo, ya les mostré el anteproyecto, recuérdenlo muy bien. Yo ya les había enseñado el anteproyecto de tesis donde teníamos todos los elementos. En el apartado de la metodología, ya les he platicado qué elementos espero. Sin embargo, la clase de mañana
ya les voy a puntualizar cómo va a quedar la estructura de la metodología, qué va a ser el 3.1, qué va a ser el 3.2, el 3.3 y todo lo que va a llevar el área metodológica, que la verdad es lo más corto del trabajo, pero al mismo tiempo lo medular, lo más importante. Si la metodología no es buena, si la metodología no tiene un fundamento establecido, la verdad es que todo el trabajo puede resultar un fracaso. Ahí está. Pues excelente. Espero que les vaya muy bien en todo este apartado y sobre todo que lean muy bien las recomendaciones, chicos. La verdad, no me gustaría mandar a nadie extraordinario. Creo que quien se va extraordinario es porque quiere, porque la disposición para apoyarles en resolución de dudas, inclusive en la parte de proyectos, está. Pues únicamente es comentarlo y pues ya irlo checando, ¿vale? Dentro de nuestras horas de clase. Bien. Esta parte del SPSS sí necesito que la instalen para allá. Está programado para que esta semana al menos comencemos a hacer algunos experimentos con bases de datos y al menos aprender cómo se hace una captura en base de datos de una manera exitosa. Entonces sí necesito que ya la instalen, ya comiencen a hacer esta instalación. Les comentaba que una computadora de escritorio, una computadora, una laptop lo puede aguantar, pues siempre y cuando cumpla con estos requisitos que ya les había comentado, ¿no? Que tenga pues al menos 2 GB de RAM, entre otras características. Bien. Entonces vamos a continuar con la temática del día de hoy. Y dentro del apartado de metodología, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Te lo vuelvo a recordar. La metodología debe de tener un tipo de muestreo. Ya vimos todos los tipos de muestreo. La metodología debe tener un instrumento. La metodología debe de tener un diseño de investigación. Terminamos de ver todos los diseños la clase pasada, ¿verdad? Ya alcanzamos a ver todos. Cuasi experimental, preexperimental. Sí, sí los vimos. Bien. Sí. Debe de tener un alcance. ¿Ya vimos todos los alcances también? ¿O ese apartado nos hace falta? ¿Sí lo vimos o no lo vimos? Segundo B. Alcance descriptivo, correlacional, explicativo. Nada. ¿Seguros? Ok, sería el último elemento que nos hace falta revisar de la metodología, porque ya vimos diseños, que la verdad diseños es el área más problemática para algunos, ¿no? Pero como bien les comentaba, tanto el diseño como el muestreo es hipotético. ¿Por qué se considera hipotético? Porque no vamos a aplicar esos instrumentos a personas que estén dentro de la temática. Únicamente se los vamos a aplicar a compañeros que nos puedan apoyar para que esos instrumentos ya estén contestados. ¿Cuántos instrumentos vamos a necesitar, chicos? Y es una de las preguntas que me debiste haber hecho sobre el ordinario para nuestra base de datos. Para todos, estándar. Indiferentemente tu interpolación te haya dado más o tu muestra te haya dado, tu tipo de muestreo te haya dado más, vamos a necesitar 50 instrumentos contestados para nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Considéralo en esta función. Si, por ejemplo, tu investigación va a necesitar de 2 instrumentos, porque hay investigaciones que son correlacionales, que buscan medir 2 variables y necesitas 2 instrumentos, entonces van a ser 25 y 25. Si tu investigación únicamente trabaja con un solo instrumento, van a ser 50 instrumentos contestados de ese solamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, consideren esta parte. Todo va en función de qué instrumento estés utilizando, el tipo de investigación, entre otros factores. Muy bien. Bien, y el alcance, que es lo que vamos a definir el día de hoy, pues es algo bastante sencillo, que de hecho ustedes ya lo tienen inferido dentro de su proyecto, únicamente es terminar de describir cuál es el alcance del estudio y pues qué tanto nos está limitando. Bien. Dentro del alcance de la investigación, dentro del área metodológica, el alcance va en función de estos 4. Te explico cada uno, que realmente es algo muy sencillo y con eso acabaríamos lo que es la metodología. Bien. ¿Qué son los alcances de la investigación? Los alcances de la investigación hacen referencia a la delimitación teórica
que tiene un estudio como tal hacen referencia hacia el limitante que puede ser aplicado hacia la generalización de resultados sobre un proyecto de investigación. Es decir, que el alcance me va a definir hasta dónde pueden llegar esos resultados que yo encontré, hasta cuánto de la población es abarcable y hasta dónde pueden llegar a ser generalizables los resultados de las comprobaciones de las hipótesis que yo manifesté en una problemática como tal. Se manejan 4 tipos de alcances: exploratorio, descriptivo, correlacional y el explicativo. Te comento cómo va cada uno. Se dice que un alcance es exploratorio cuando no tiene un antecedente directo en el contexto inmediato. Reitero, se dice que un alcance es exploratorio cuando no tiene un antecedente directo en el contexto, en este caso, investigado o en el contexto explorado. Te voy a dar un ejemplo. Cuando hacíamos la propuesta de temáticas, algunos de ustedes me comentaron que querían estudiar o querían investigar acerca de las estrategias de enseñanza en la contingencia, ¿no? Las diferentes estrategias de la educación en línea. Y yo les comenté que no. Primeramente, porque es un estudio de alcance exploratorio, puesto que no hay ningún antecedente en el cual México haya trabajado la educación en línea por alguna contingencia. No nos habíamos enfrentado a esta situación. Como no hay un antecedente directo del tema, es trabajar sobre una zona no explorada, ¿de acuerdo? Comenzar a concebir un nuevo conocimiento para que venga otro investigador después de ti y continúe con esta investigación. Este tipo de alcances no los podemos tener en un proyecto de investigación cuantitativa, al menos en licenciatura. Aplica para maestría y doctorado, donde el nivel de conocimiento del individuo es mucho más elevado y ya puede afirmar o construir un nuevo conocimiento por toda la experiencia que trae. En el caso de nosotros, el exploratorio no se podría llevar a cabo porque el exploratorio sería mencionar un nuevo conocimiento sobre una base que no existe. Tú estarías haciendo la base, que es el ejemplo de este tema, ¿no? Bien. Se dice que un alcance es descriptivo cuando busca explicar una situación desde una sola perspectiva y en un contexto en particular. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros quisiéramos trabajar acerca de estrategias de evaluación, ¿de acuerdo? Estrategias de evaluación en escuelas multigrado. Primeramente, este tema tendría que ser descriptivo. ¿Por qué descriptivo? Una persona de otro país que lea el término multigrado puede ser que no comprenda qué es una escuela multigrado, así como sus diferentes variantes. Entonces, se considera que es una temática de alcance descriptivo porque primeramente tú tienes que describir todas las características del fenómeno estudiado, describir cómo estas características se dan en el contexto en el cual tú efectuaste tu investigación, pero esta descripción va a ser desde una sola perspectiva, desde la perspectiva educativa, ¿de acuerdo? Tomando estas 3 características, entonces, se considera que el alcance es de tipo descriptivo, una sola perspectiva, descripción a detalle, descripción completa del contexto de estudio, a una profundidad donde otro lector de otro país, inclusive que lea mi estudio, puede comprender qué es una escuela multigrado y cómo aplican las técnicas de evaluación. Algo muy detallado a grosso modo. ¿Estamos bien en estos dos? ¿Hay alguna duda? ¿Seguros? Bien. Se dice que un alcance es correlacional cuando lo que busca es saber el grado de relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente. Un alcance de índole correlacional no busca más que establecer qué tanto la variable independiente está afectando a la variable dependiente. Y acaba cuando se comprueba. Si se comprueba que la variable independiente está afectando directamente a la variable dependiente, ya se hace la comprobación de hipótesis, el estudio se acabó. ¿De acuerdo? Únicamente busca establecer esa relación. Voy a poner un ejemplo. Nosotros queremos comprobar qué tanto influye la motivación intrínseca, llámese autoestima y autoconcepto, en la elaboración exitosa de un proyecto de tesis. Es decir, qué tanto influye que el estudiante esté automotivado
en la elaboración exitosa de un proyecto de tesis? Tenemos dos variables. En este caso, la variable independiente es la motivación intrínseca. La variable dependiente es el proyecto de tesis, porque depende de qué tan motivado esté el estudiante para elaborarla exitosa erróneamente. Entonces, el alcance correlacional va a aplicar a este estudio porque lo único que estamos buscando, tanto con nuestro marco teórico como con todo lo que son los resultados, es establecer qué tanto está afectando una a la otra, qué tanta relación guarda y qué tan comprobable es esa relación. ¿Está claro? ¿Están seguros que está claro? Ok. El tercer tipo de alcance es conocido como el alcance explicativo. ¿Qué es el alcance explicativo? Hay diferentes temáticas que no pueden ser explicadas desde una sola perspectiva. Se tiene que llamar a otras perspectivas de estudio. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, donde muchos estudiantes de la licenciatura en educación han querido hacer una tesis y que desgraciadamente es complicado hacer una tesis que tú digas es un estudio completo sobre ese tipo de temas.